Buenas tardes. Buenas tardes. Hare Krishna. Vamos a continuar con la lectura de la Bhagavad Gita, tal como es, por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y desde clases en vivo con Buenos Aires. Y hoy estamos leyendo el capítulo 11, que se titula La forma universal, y el día de hoy toca el verso 36. El verso 36 dice así: Arjuna uvacha staner rishikesha tava prakirtya jagat prasyati anurajyate cha rakshami vitani disho dravanti sarve namasyanti cha asida sangaha. Y la traducción es la siguiente: Arjuna dijo: oh amo de los sentidos, el mundo se regocija al oír tu nombre y con ellos todos se apegan a ti. Aunque los seres perfectos te ofrecen su respetuoso homenaje, los demonios tienen miedo y huyen en todas las direcciones. Todo eso es como debe ser. Bueno, voy a realizar la invocación que se me pasó antes de empezar a leer la Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Se me pasó, es una invocación que se realiza antes de comenzar la lectura. Así que bueno, ahora continuamos. Leímos la traducción, ahora voy a pasar a leer el significado o explicación de este verso por Srila Prabhupada, que dice así: Arjuna, después de oírle decir a Krishna cuál sería el resultado de la batalla de Kurukshetra, se iluminó y, como gran devoto y amigo de la suprema personalidad de Dios, dijo que todo lo que Krishna hacía era lo correcto. Arjuna confirmó que Krishna es el sustentador de los devotos y el objeto de la veneración de ellos, así como también el destructor de los indeseables. Sus acciones son igualmente buenas para todos. Arjuna entendió aquí que cuando la batalla de Kurukshetra estaba concluyendo, en el espacio sideral se hallaban presentes muchos semidioses, siddhas, y los intelectuales de los planetas superiores, y que ellos estaban observando la lucha porque Krishna estaba ahí presente. Cuando Arjuna vio la forma universal del Señor, los semidioses sintieron placer en ello, pero los demás, que eran demonios y ateos, no pudieron soportar que el Señor fuera alabado. Debido al temor natural que les infundía la devastadora forma de la suprema personalidad de Dios, ellos huyeron. Arjuna elogia el trato que Krishna le da a los devotos y a los ateos. El devoto glorifica al Señor en todos los casos porque sabe que todo lo que Él hace es bueno para todos. Voy a leer de nuevo la traducción del verso y dice: Arjuna dijo: oh amo de los sentidos, el mundo se regocija al oír tu nombre y con ello todos se apegan a ti. Aunque los seres perfectos te ofrecen su respetuoso homenaje, los demonios tienen miedo y huyen en todas las direcciones. Todo eso es como debe ser. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya
Chaksurum militam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Entonces, bueno, aquí en el verso específicamente, lo que vamos a encontrar, que Arjuna comienza sus oraciones, tenemos una serie de 10 versos donde Arjuna le va a ofrecer oraciones a Krishna, son 10 versos consecutivos dentro de este capítulo, y en este verso, que es el primero de esos 10 versos, Arjuna lo que hace, entre otras cosas dentro de este verso, porque el verso tiene muchos aspectos para analizar, pero voy a empezar por el hecho de que Arjuna está dando categorías. Él establece la superioridad de Krishna como Rishikesh, el amo de los sentidos, y luego todo el universo en general. Hace esta diferenciación. Rishikesh, por un lado, la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo, Dios, y el universo en general. Krishna se encuentra por encima, en grado de superioridad, que todo el resto de sus manifestaciones. Y dentro de lo que se menciona como Jagat, Arjuna va a hablar de los Siddhas y de los Rakshas. Vuelve a establecer dos categorías de personas. Dos tipos de personas con características distintas. Más adelante, en el capítulo 16 de la Bhagavad Gita, ahora estamos en el capítulo 11, más adelante, en el capítulo 16 de la Bhagavad Gita, apenas empieza el capítulo 16 de la Bhagavad Gita, Krishna le va a explicar a Arjuna cuáles son esas características de las personas que tienen una naturaleza, y repito la palabra que se utiliza en ese verso, divina. O sea, que lo que nosotros podríamos decir, una buena naturaleza, un buen carácter, virtudes, personas bondadosas. Y va a mencionar que ese tipo de personas son, por ejemplo, valientes. La valentía es una de las características de una persona con buenas cualidades. Eso implica que no tiene miedo, que no va a sentir temor al manifestar una verdad, una justicia, al ejecutar su deber, porque confía en una ley superior. Por eso las personas que se mencionan ahí como divinas están libres del temor y son valientes. Están libres de las pasiones, de los deseos exagerados, exacerbados, de los apetitos por el mundo. Por tal motivo, son personas que no aplican la violencia de manera innecesaria, son personas no violentas, personas veraces, que se refugian en la verdad, personas que pueden controlar la ira, el enojo, la irritación, y por lo tanto son personas tolerantes, no guardan resentimiento, no anidan envidia en su corazón. Envidia es el deseo de tener algo, porque al no tener pasiones, al no acumular pasiones, deseos desenfrenados, es lógico que de esa manera también se evita acumular la envidia, cuando por lo que otros puedan lograr, por lo que otros puedan haber alcanzado, están conformes, trabajan
se dedican a sus tareas, a sus deberes, y confían en el Señor Supremo. Por lo tanto, saben, como dice este verso, que Krishna, que todo lo que Krishna esté haciendo está bien, no anidan resentimiento. Y a la vez, al no tener resentimiento, son capaces de perdonar, compasivos, mesurados, tolerantes. Y por otro lado, la naturaleza asura, la naturaleza de las personas malvadas, que luego de esos primeros 3 versos del capítulo 16, Krishna va a empezar a explicar cuál es la naturaleza de las personas que tienen pasiones desenfrenadas, orgullosas, ásperas, que no soportan nada, no soportan que la contradigan, no soportan otro punto de vista, no soportan otras personas, no soportan no disfrutar, no tener lo que quieren. Quieren tener el control, ser el centro, lo que hoy, ese orgullo o ese ajánkara o ese ego falso, hoy se lo menciona mucho como narcisismo. El querer ocupar el centro de la escena, que las cosas ocurran como ellos quieren. Y con el objetivo de poder controlar, manipular, digitar las situaciones, no tienen reparos en dañar, en mostrar su ira, en ser rencorosos, en lastimar, en herir. Por otra parte, las personas piadosas o de buen corazón cultivan la paciencia. Y sobre todo, por eso Arjuna lo primero que dice es Rishikesh, Rishikesh. ¿Por qué Arjuna dice Rishikesh? Porque Krishna es el amo de los sentidos. Y los sentidos desbocados, los deseos desbocados, las pasiones desbocadas, los apetitos desbocados en el mundo material son como el principio que va a arrastrar todas las demás malas cualidades. El poder dominar los sentidos, ser pacientes, ser tolerantes, no anidar rencor, se va a derivar de la persona que busca el control de los sentidos. Y por lo tanto, esa persona se vuelve tolerante ante cualquier situación. Las situaciones adversas las va a ver como un plan divino, en vez de verlas como un ataque a su persona. Es normal eso, ¿no? Eso también pasa en el narcisismo. El narcisista lo que ve que lo están atacando y ataca, se defiende, busca protagonismo. Esa es la identificación o la búsqueda por bienes en el mundo material, ya sean bienes tangibles, ¿no? O bienes no tangibles, como la posición, la fama, el respeto. En el Shikshastaka, ahí se habla de ser tolerante, sajisnu, de tolerar las situaciones adversas, de tolerar distintos tipos de factores. Y esa tolerancia nace
de evitar la acumulación de deseos. Obviamente, el deseo, por ejemplo, de un Vaishnava es relacionarse con Dios y principalmente con sus devotos. Entonces, cuando yo digo que un devoto, un Vaishnava, evita la acumulación de deseos, me refiero a los deseos de autosatisfacción, que se los puede llamar deseos materiales. Y se logra esa tolerancia tal como Taru, como un árbol, Tarorapi, tal como un árbol, Tarorapi, Sajisnu, tolerancia tal como un árbol, Sajisnuna, ser tolerante tal como un árbol. Eso también en el capítulo 18, esa tolerancia se la va a mencionar como Shantir, cuando se mencionan las características de las personas, bueno, como dice acá Arjuna, los siddhas, los perfectos, o los brahmanas, Shanti, una de esas características. Son pacíficos, son autocontrolados, son pacientes, toleran las situaciones. Entonces, cada una de estas cualidades se van como encadenadas, concatenadas, unidas unas a otras. La paciencia hace que la persona, incluso a veces, si otra persona lo pone en aprietos, sigue siendo respetuosa, humilde, amable. El devoto mantiene esas características. No se agita, el devoto no es arrastrado por el enojo, por la ira. Tolera, Tarorapi Sajisnuna, tolera las situaciones tal como un árbol tolera las inclemencias del tiempo. Firme, estoico, firme en su servicio devocional, firme en su práctica, en conectar toda su vida, su trabajo, sus acciones, sus deberes, ya sea cual sea la posición en que esté, ya sea una persona, un soltero que se dedica a estudiar, o un brahmachari, un monje también, soltero, pero que se dedica a la práctica espiritual. Los dos son practicantes espirituales. Una persona, el jefe de familia que trabaja, conecta todo y todo lo hace en función de la satisfacción de Krishna. Entonces, su vida está concentrada en satisfacer a Dios. Por eso también se dice que el Vaishnava, si bien en el mundo tenemos notablemente muchas virtudes buenas, bondadosas, meritorias, la base o el sustento de esas virtudes es la comprensión de que hay categóricamente un ser superior, que hay algo superior en principio. Y eso es lo que iba a decir, por eso se dice que las personas que tienen esa inclinación devocional, religiosa, piadosa, son las que van cultivando este tipo de virtudes. Ahora bien, en sociología podemos entender que esas virtudes también se pueden agrupar en distintos tipos de culturas, de sociedades, en distintos lugares o en distintos periodos históricos. Sociedades donde los líderes, el monarca, el rey, el gobierno, es un gobierno justo, es un gobierno que atiende las necesidades de sus dependientes, es un gobierno, o sea, podemos diferenciar, ¿no?, culturas más o menos piadosas, culturas más o menos justas,
tiranías, crueldades, culturas crueles, culturas esclavistas, culturas donde hay tiranos. En la época moderna también tenemos racismos, genocidios, segregaciones raciales, dictaduras, líderes despóticos. Entonces podemos diferenciar lo que es el bien y lo que es el mal. Incluso ocurre que muchas personas se hacen esa pregunta, dice, uy, ¿cuánto mal hay en el mundo? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Entonces, digamos que podemos definir, identificar, darle, sí, darle una identificación a qué está mal y de la misma manera identificar qué está bien. Una persona que miente, que engaña, que es maleducada o que tiene cualquier tipo de cualidades despreciables, es evidente que podemos entender qué está bien y qué está mal. No es algo subjetivo que queda eh, que, que queda a merced de lo que cada uno opine. No, esto puede, para mí está bien y esto para vos está mal. Obviamente, se puede definir, se puede determinar, se puede perfilar. Una persona que es envidiosa, una persona que roba, el delito, eso se puede identificar. Ahora bien, la idea, el concepto de tolerancia frente a la diversidad no implica negar el concepto del bien absoluto. La persona que es tolerante, como recién hablamos, tarora pi sajisnu, la tolerancia, o shanti también, la paciencia, la tolerancia. La tolerancia es frente a distintas opiniones. Hay personas que cuando tienen una opinión distinta se vuelven se radicalizan, ¿cómo es? Se vuelven fundamentalistas, extremistas, no aceptan otros puntos de vista. Ahora bien, el paso de ahí a ser tolerantes y entender que hay otros puntos de vista, otras opiniones, no implica negar un principio absoluto que es el principio de la bondad o el principio de la justicia o el principio de lo que está bien o está mal. No implica negar esos principios metafísicos. Aunque haya culturas, puede ser que haya culturas donde por ejemplo, para graficar un poco esto, voy a dar un ejemplo. En India en India se considera en muchos lugares, no en todos los lugares, pero lo que más trasciende históricamente, incluso en los libros de historias de India de hace miles de años atrás, lo que trasciende en las sociedades más desarrolladas fue que en el momento de la muerte se recurre a la cremación. Se va a recurrir a la cremación, los cadáveres se creman. Pero hay lugares donde no se los crema y tienen otros tratamientos los cadáveres. Y les voy a contar algo que apenas lo mencione va a parecer como aberrante. Existía en la época de Darío, el rey persa, existía en la época de Darío un poblado o una pequeña civilización dentro de India que comía
así como lo escuchan, comía a los, a sus miembros muertos, eh, padres y madres, los comían. Entonces Darío quedó como, ¿cómo puede haber tanta diferencia de culturas? Y los persas, al igual que en India, que en el periodo védico, eh, en India se acostumbraba también, los persas también acostumbraban a la cremación. Entonces se cuenta que él llamó a alguno de sus, él expuso dentro de su pueblo, qué harían si ellos comerían a las personas muertas de su familia. Y los persas dijeron que eso era una locura, que no lo harían nunca. Entonces se cuenta que Darío les ofreció dinero, riquezas. ¿Cuánta riqueza es necesaria para que ustedes hagan eso? ¿Qué quieren para poder cumplir con eso? No lo iban a hacer porque no formaba parte de su cultura. Y después se cuenta que llamó a los miembros de estas tribus y les preguntó si ellos quemarían a sus antepasados, a sus mayores fallecidos. Y ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a quemar los cuerpos de nuestros mayores fallecidos? Nunca haríamos eso. Y se cuenta que Darío le hizo la misma propuesta. ¿Qué piden ellos para hacer eso? Y ellos dijeron, no lo haríamos. Entonces el punto es que las culturas tienen costumbres y hábitos distintos. Tienen miradas distintas. Pero lo interesante es que el principio se sigue cumpliendo. Hay un principio que es objetivo y es el respeto por los mayores, por la familia y por los antepasados. Entonces, considerar que hay un relativismo cultural es una mirada sesgada, parcial. Sí hay diferencia. El Bhagavad Gita, incluso en muchas partes del Bhagavad Gita, se habla acerca de la dualidad. Por ejemplo, en el capítulo 18, 36, 37, 38 o 37, 38, 39, se va a explicar que hay cosas que para una persona son muy desagradables y que para otra persona lo mismo es muy satisfactorio. Pero no solo eso, en realidad los versos estos lo que van a explicar es que para la misma persona, una misma persona puede que algo sea desagradable en el comienzo y agradable al final. De eso hablan estos versos, o viceversa, que al principio sea muy agradable y al final sea muy desagradable. Una misma persona puede tener ese sentimiento. Y pongo como ejemplo estas cualidades de las que estaba hablando. El control de los sentidos, el control de las pasiones. A veces, al principio, es necesario hacer un esfuerzo. A veces al principio es necesario restringirse, controlar, abstenerse, y puede ser que parezca doloroso. No comer de más, la gula, la ira, controlar el enojo. Todo eso al principio parece como molesto. Ayunar, evitar hablar de más. Son cosas que nos tiran así como impulsos. Vegan, son impulsos que tenemos en la mente, en los sentidos. Pensar tonterías, son todos impulsos. Y controlar esos impulsos, las prácticas que llevan a controlar esos impulsos, al principio parecen molestas. Por eso en esos versos se dice que son como veneno. A veces causan dolor, eso hay que restringirse. Pero luego, cuando viene el resultado,
el autocontrol, la tolerancia. Cuando la persona empieza a obtener el fruto de su práctica, se vuelve amable, veraz, es un néctar. Empieza como veneno y luego es néctar. Igual en la relación con este mundo también hay dualidades. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, se dice Shito Usna Sukha Dukkha. Shito es el invierno, Ushna es el verano, Sukha es la felicidad y Dukkha es la aflicción. O sea que Krishna está afirmando que sí que hay dualidades, que el mundo es dual. Pero por encima de las dualidades de este mundo tenemos el mundo absoluto, verdades absolutas, principios metafísicos absolutos. Y voy a terminar con unas palabras también de un verso del capítulo 16, donde habla acerca de las mentalidades malvadas, o como asuras, demoníacas, y que se contrarrestan con las personas bondadosas. Entonces ahí, en ese capítulo 16, Krishna le va a explicar a Arjuna que para poder fundamentar todo tipo de actitudes malvadas, para poder darle respaldo, estas personas generan filosofías, ideologías, líneas de pensamiento incoherentes, pero que hay momentos en la historia, históricos, que pareciera que estos pensamientos prevaleciesen, y hay gente que se deja llevar por estas ideas. Y menciona cuatro fundamentos para estas ideologías, para estas líneas de pensamiento o para estas filosofías, que son filosofías asuras, filosofías malvadas, ilógicas, incoherentes, no tienen sustento. Y se mencionan cuatro palabras. Como es muy extenso explicar eso, solamente voy a mencionar las palabras y su significación. Y cierro con eso. Una es asatyam, otra es anishvaram, apratista y aparasparam. Eso significa, asatyam, que este mundo es una ilusión, no es verdad, es como un sueño. Así que haz lo que quieras. El famoso dicho, vida hay una sola, no hay más nada. El nihilismo, el vacío, la nada. Asatyam. Satyam es veracidad o realidad también. Entonces se traduce como irreal, que este mundo es irreal. Anishvaram es un concepto ateo. No hay Dios, por lo tanto no hay control. Lo que vos hagas está bien. Hacé lo que tu corazón te dice, va a estar bien. Lo que vos sientas va a estar bien. Y el bien y el mal es solamente una percepción. Y nadie controla eso. Si vos querés algo por las buenas o por las malas y lo lográs, está bien. Nadie te va a controlar. Si podés escapar a la justicia, está bien. No hay controlador. Eso es Anishvaram. Ishvara es un controlador. Ishvara Parama Krishna. Krishna es el controlador supremo. Apratista, la tercera. El mundo no tiene sustento. Pratista es como una base, como un sustento, lo que sostiene. No hay sustento, o sea, no hay leyes, no hay principios absolutos ni universales, ni objetivos. Todo vale. Y aparasparam, no hay causa. Todo este universo, no hay una causa. O sea, cuando nosotros vemos
el mundo, las estrellas, las cosas, los fenómenos de la naturaleza surgen porque sí. El universo es azaroso. Es una de las líneas, entre otras, ahora me viene a la memoria, es una de las líneas de un pensamiento científico que existió hace poco y todavía hay algunos rezagos de eso. A ver, me viene a la cabeza un científico, un astrofísico que fue muy famoso, que tenía ese concepto de que no hay una razón en este mundo. Todo es así, ocurre porque sin causa, no hay aparashparam, ¿no? Significa una cosa que sucede a otra. Aparashparam significa que no hay una causa que suceda a otra. Las cosas no ocurren causalmente, sino ocurren por azar, porque sí. Y estos conceptos son los que este tipo de personas malvadas en el mundo tratan de establecer en la sociedad como un relativismo moral, un relativismo social, de que las cosas no tienen un porqué y la mirada de cada uno es válida y no hay una mirada final que se pueda determinar metafísica como absoluta, se niega. Este es el pensamiento de las personas. Ahora Arjuna está diciendo en este verso que hay personas rakshas, o sea, y personas siddhas. Rakshas son las personas con mentalidad malvada y siddhas son las personas perfectas, de mentalidad piadosa. Rakshas, asuras, van a tratar de establecer en la sociedad para generar disturbios conceptos ilógicos, incoherentes, no científicos, que no tienen que ver con la realidad. Así que bueno, dejo aquí. Muchas gracias a todos por atender. Hare Krishna.